Bueno, tratando de visualizar lo que serán los escenarios políticos y sociales para los próximos tiempos, vamos ahora a escuchar a José Antonio Gil Yepes. Él es el director de la encuestadora Data Analysis. Podemos enfocar ese análisis en función de la insistencia que todavía el gobierno hace sobre el diálogo con la oposición. Oye, después que un gobierno apabulla en las elecciones regionales como apabulló, unas ganándolas abiertamente y otras cuestionadas, ¿para qué necesita a una oposición supuestamente débil? Bueno, el problema está en la legitimidad del gobierno. El gobierno sigue teniendo problemas de legitimidad porque se han venido tomando una gran cantidad de decisiones que no son legítimas, que no están ajustadas a la ley, como el postergar la elección de gobernadores, como el no hacerse un referéndum revocatorio, como desconocer a la Asamblea Nacional, como presos políticos, como hacer una elección de gobernadores que no tenga acompañada por la elección de los diputados del Consejo Regional Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la debilidad de la oposición? Bueno, que no es tan débil porque el gobierno necesita el reconocimiento de la oposición, que se lo daría a través, por ejemplo, de un diálogo para poder obtener recursos económicos que el gobierno necesita. Esos recursos económicos dependen de la aprobación de la Asamblea Nacional Legislativa, porque todavía está cuestionada tanto por el 80% de los venezolanos como por muchos de los gobiernos extranjeros el hecho de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no es esa Asamblea Nacional Constituyente la que podría aceptar o aprobar la venta de acciones de compañías mixtas en la faja petrolera, no es esa la que estaría siendo reconocida para aprobar empréstitos internacionales, no es esa la que estaría siendo reconocida para la venta, por ejemplo, de concesiones en el arco minero. Entonces, de alguna manera, el gobierno necesita ese dinero y por ende necesita la aprobación de la Asamblea Nacional o que la Asamblea Nacional reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente. Si no, el juego económico del gobierno se le tranca y ahí el gobierno es muy débil, porque el precio del petróleo no va a repuntar de la noche a la mañana y eso lo obliga a conseguir recursos extranjeros, bien sea por empréstito, bien sea por aportes de capital. Y esos aportes de capital no van a venir sin una transparencia, excepto en algunos casos de países grandes, importantes, pesados, que se puedan arriesgar, como Rusia y China. China no se está arriesgando tanto como los rusos. Los rusos se están arriesgando más y le acaban de hacer un préstamo a Venezuela de 4.500 millones de dólares para que pague deuda apremiante en este mes. Bueno, fíjate, el panorama es complicado, pero si ahí tenemos un gobierno débil, también tenemos una posición débil, en tanto no se una en un solo bloque. Yo creo que hablando de conclusiones, la primera, como decíamos, que se despeja la ruta electoral. Ya tenemos las elecciones de alcalde el 10 de diciembre y sin duda alguna por ese camino se despejará la escogencia presidencial el próximo año. Ahora, también es importante que se reconfigura el cuadro de gobernabilidad a nivel regional con esta mayoría que obtiene el oficialismo y con los 4 gobernadores de oposición que asumieron pues el reconocimiento o se juramentaron ante la Asamblea Constituyente. Pero más allá de eso, el hecho cierto es que queda intacto, es más, considera que puede agravarse el problema de fondo, que es la crisis que vive el país, económica, social y política. Y ahí es donde está el problema de fondo. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.